Edward es un personaje amado por unos y odiado por otros. Entre sus más grandes calificativos negativos que ha recibido es el de acosador, acoso. Lo primero que vamos a ver es su definición, sus características principales, porque como sabemos hay muchos tipos de acoso. Hay el sexual, el laboral, el escolar, el moral, el callejero, pero lo que engloba son estas 4 características que voy a mencionar. En primer lugar, el acosador es aquel que por cualquier medio vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con la persona sin su consentimiento. Segundo, el acoso provoca que la vida cotidiana de la víctima cambie. Puede ser que haya cambios de horarios, cambios de rutas, cierre de redes sociales o cualquier otro cambio que sea causado por el acoso. A nivel psicológico de la víctima hay un impacto afectivo negativo en la persona, como por ejemplo el miedo, angustia, por este tema del terrorismo mental que se utiliza mucho en el acoso. Como última característica, se acciona de manera reiterada, habitual, continua. En esta última característica quiero aclarar algo, porque a nivel del diccionario, la RAE o la UNESCO y la psicología, sí te mencionan que tiene que ser una acción reiterada para considerarse acoso, pero las leyes no admiten esto. El marco legal nos dice que no es necesario que se repita la acción. Con que suceda una sola vez ya puede ser denunciable y considerarse acoso. Así que por ahí, ojito con eso. Rápidamente, si tomáramos en cuenta la reacción de Bella ante la persecución de Edward, se anularía esta acusación en contra de él, ya que Bella no desarrolló emociones negativas ni intentó modificar su rutina cotidiana para evitar el acoso. Sin embargo, considerando que algunas víctimas viven bajo un estado de indefensión aprendida, es decir, aceptan el acoso pasivamente creyendo que no pueden defenderse, ignoraremos la reacción de Bella y la analizaremos posteriormente. Esto ha sido el acoso de manera general, pero el acoso que se va a tocar en este video es este tipo de acoso que se da de manera pasional, se podría llamar, acoso pasional. Se da entre parejas, exparejas o entre una persona y otra con quien se desea un vínculo afectivo a la fuerza. Este acoso pasional también tiene sus propias características que lo diferencian un poco de los demás. Por ejemplo, una obsesión evidente u oculta. Por ejemplo, en las parejas se ve que hay un tema de celos, una obsesión con los celos. En el tema de expareja hay un deseo de que se regrese a la relación, que se retome. Y esta persona que desea un vínculo afectivo tiene esta fantasía que se enamoran de él, como si hubiese un destino romántico entre ambos. Como segunda característica se da muchas veces las mismas conductas de vigilar y perseguir. A esto le llaman intromisión directa. Luego también tenemos otras conductas que es como las excusas para comunicarse o mantener la comunicación. Puede ser a través de internet, de llamadas o a través de otras personas también. A eso le llaman intromisión indirecta. Luego también tenemos otra característica que no sucede siempre, pero sí hay muchos casos, no podría decir en qué porcentaje, pero se ve que está relacionado con el acoso sexual. Y todo lo que implique el acoso sexual, insinuaciones sexuales, gestos obscenos o que se muestra algún material de carácter sexual. Luego tenemos que también se da amenazas y manipulaciones. Cuando la persona que acosa se siente ignorado o muy frustrado, comienza con estas actitudes de control para poder recuperar el control de la situación. No quiero ahondar en el tema, pero entiéndase como amenazas y manipulaciones a todo discurso o acción que tiene la intención de poner en peligro a la otra persona u obtener algún beneficio de esta. A partir de la fecha, cuídate mucho cuando camines, cuídate mucho en lo que hagas, cuídate mucho en las decisiones que tomas, por tu bien. Déjame tranquila. Y no voy a dejarte nunca. Te voy a matar, perro con... Tengo bien lista y... ¿Así traicionas al padre de tu hijo? Pero si estoy separada contigo. Pero como
como te digo, yo siempre lo apoyaba cuando ella necesitaba. Incluso yo le defendía a veces cuando la gente hablaba mal de ella. Por favor, te suplico que me des una oportunidad nada más, por favor. Si yo no aprovecho esta oportunidad, nunca más me van a volver, por favor. Hazlo por la vez, por favor. Si yo sabré volverme alcohólica, borracha o no sé. Yo no aguanto, ya no soporto. Lleva a tus hijas y no me interesa. Todos los días él me amenaza que me va a volver a quitar a mi hija. Te aseguro que te voy a quitar a mi hija, te voy a desestimar de todo. ¿Qué quiere? Él quiere que yo regrese con él, nada más. La señora me hostiga y me golpea si yo no me acuesto con él. ¿Por qué querría seguir saliendo contigo? Porque nunca podrás encontrar a un humano con el que puedas ser tú misma. Le pegas a los niños. Ayer le has golpeado. ¿Cuántas veces le has pegado? ¿Y por qué le pegas? Por tu culpa. ¿Y qué te hice yo? Te llevaste a mi hija, pues. ¿Sí? ¿Y qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo de qué? ¿Qué hiciste tú? ¿Yo estaba contigo? ¿Ah? Yo te pregunto, ¿yo estaba contigo? ¿Yo tenía una relación contigo? Dime, ¿yo tenía una relación contigo? Y como última característica se ve que la víctima siente miedo de salir a la calle, ya sea desde su casa o desde su trabajo. Ojo, no es necesario que la persona cuente con un trastorno mental. Según un estudio que se hizo en Nueva York por una psicóloga forense, de las 137 personas condenadas por acoso, aproximadamente 100 tenían un trastorno. Por ejemplo, de personalidad, algunos eran narcisistas, otros tenían borderline o también trastornos de consumo de sustancias. Ahora viene lo más bonito del video. Vamos a analizar aquellas situaciones, aquellas escenas que han sido consideradas como acoso por muchos críticos. Entre estas están la famosa escena en la que Edward entra al cuarto de Bella para espiarla mientras duerme. Y también tenemos esta otra escena que sucede en Port Angeles, donde Edward parece que fuese FBI y está vigilando a Bella desde la oscuridad. Si bien es cierto, la persecución de Edward por Port Angeles solo sucedió una sola vez, se presume que si Bella no se hubiese dado cuenta, la hubiese seguido otra vez, de la misma manera que sucedió cuando la espiaba a dormir sin que ella lo supiese. Lo primero que hemos visto es que tiene que haber una obsesión oculta o evidente. Esto es un recontracheck en ambos casos porque Edward tenía una obsesión con Bella, no podía separarse de ella. Luego vamos a profundizar un poco en este tema de la obsesión que tiene Edward por Bella. Como segunda característica que hemos visto es que hay conducta de perseguir o vigilar y en ambos se cumplen. Check. Busca excusas para comunicarse. Sí hubo un intento de comunicarse, o mejor dicho de saber de ella, y lo hacía mediante la lectura de mente de su amiga Jessica o de Ángela. Mediante ellas podía saber lo que Bella estaba diciendo o haciendo o dónde estaba. Luego tenemos que está relacionado con el acoso sexual. Bueno, y en este caso no se cumple, no check, porque jamás Edward ha insinuado cosas sexuales a Bella. Edward era un puritano, era San Edward. Lo único que pasaba era que conversaban en el colegio, pero todo dentro de lo normal como compañeros. Jamás le insinuó nada indecente, sinceramente. Luego tenemos este tema de amenazas y manipulaciones. Yo no recuerdo que Edward la haya amenazado en algún momento. No recuerdo que haya dicho: así quieras o no, yo voy a entrar a tu casa y me voy a meter a tu cuarto. No, incluso en algún momento dijo: oye, si quieres me retiro. Y ella le dijo: no, quédate, ¿no? Y la verdad es que le dio licencia, entonces no hubo este tema de manipulación y amenaza. En el libro sí hay actitudes controladoras, pero en esta situación de Port Angeles... Entra al auto. Get in the car. Vamos a comer algo. I think I should make sure Bella gets something to eat. If you'd like. No estoy segura si podamos calificarlo como controlador o amenazador o manipulador. Y la última característica, que es que la víctima sienta miedo, no check en ninguno de los dos, porque Bella no sintió ni un poquito de miedo cuando se enteró que Edward la estaba espiando. Lo que sintió fue vergüenza de que escuche lo que soñaba en voz alta. Y en el caso de Port Angeles, Bella tampoco sintió miedo, es más, se sintió segura con él, todo lo contrario. En conclusión, podemos ver que Edward
no cumple con los agravantes, pero sí cumple con las características principales de acosador, así que por lo tanto podríamos decir que Edward es un acosador, al fin y al cabo. Ahora que hemos visto las particularidades del acoso de Edward, vamos a ver el porqué de su obsesión. Edward estaba acostumbrado a leer los pensamientos de las personas, ese era su don, y cuando se dio cuenta que a Bella no le podía leer los pensamientos, se frustró. Primero lo consideró como un fracaso de su don, pero luego lo vio como un reto. Incluso él en una parte de Sol de Medianoche dice: voy a conseguir la manera de leerle los pensamientos. En una parte de Crepúsculo él dice algo como esto: al tener las ventajas que tengo, disfruto de una superior comprensión de la naturaleza humana. Las personas son predecibles, pero tú nunca haces lo que espero, siempre me pillas desprevenido. Digamos que con este tema de no leerle los pensamientos, nació ahí una pupita de interés, pero el detonante de la obsesión fue la sangre de Bella. Luego de darse cuenta de que no podía leer los pensamientos, se dio cuenta de que su sangre tenía un olor particular que a él le gustaba demasiado. Y le dolía, le ardía, se sentía fatal. Luego ya sabemos que Edward se acostumbró a su olor y en vez de dolerle lo disfrutaba enormemente. Pero eso viene después. Entonces, retomando, esta combinación de no poderle leer los pensamientos más su sangre deliciosa fue demasiado para Edward. Edward no sabía cómo reaccionar. Para él era muy nuevo estas sensaciones. Y esto fue precisamente lo que invitó a Edward a acercarse a Bella con una intención de asesinarla, claramente. Ojo, no estoy diciendo que sea culpa de Bella, porque Bella no tiene nada de culpa de que su sangre sea de un olor particular. ¿Qué culpa tiene de que su mente también funcione de una manera distinta? A raíz de esto nació un sentimiento de culpa por querer asesinarla, lo cual inyectó en él una necesidad de protegerla, de mantenerla a salvo, con el fin de apaciguar su ser o algo así. Edward, luego de que vio que Bella en 2 oportunidades estuvo a punto de morirse, Edward sintió que Bella tenía mala suerte, era un imán para los problemas. Personalmente creo que Edward ha visto mil maneras de morir y se quedó con esa ansiedad. Lo que a Edward le retuvo en el cuarto de Bella fue que ella hablaba en sueños. Recordemos que él no podía leerle el pensamiento a Bella. Lo natural en Edward es de enterarse de lo que la gente piensa. Está todos los días constantemente escuchando voces, escuchando lo que los demás piensan, sienten o los planes de otras personas. Es como que un vampiro chismoso, pero sin querer serlo, porque es parte de su naturaleza. Desde que nació vampiro él era así y se frustraba muchísimo cuando encontró que a Bella no le podía leer el pensamiento. Incluso Alice, que tiene el poder de leer el futuro, también se frustraba cuando apareció el feto, la hija de Bella, y no podía ver su futuro de este feto. Igual se sentía con dolor de cabeza, se sentía mal y un poco irritable. Así que escucharla en sueños a Bella fue un alivio para él. Todo esto no lo estoy explicando para justificar los actos de acoso de Edward, solamente es para poder explicar de dónde nace su obsesión por Bella, porque no nace de la nada, ni una obsesión nace así de la nada. Ahora es cuando vamos a llegar al sí, es acosador, pero no. Hay un punto que los críticos no toman en cuenta o le restan importancia, y es el hecho de que Edward es un vampiro. Yo creo que se juzga al ser por lo que es, por su naturaleza. Podemos juzgar a un león por querer intentar hincarle los dientes a una gacela y quitarle la vida. Podemos juzgar a Ryuk por allanador de morada cuando ingresó al cuarto de Light sin permiso, o de invasor de privacidad por poder obtener los datos personales de las demás personas. Podemos juzgar a Drácula de mujeriego por tener 3 concubinas viviendo con él,
o por perseguir a Ana a través de sus esposas para asesinarla. Podemos juzgarlos, podemos decirle de todo, pero no creo que tenga sentido atacar la naturaleza de estos personajes. Los animales comen otros animales, es natural. No es cierto, le enseñamos a un león a comer tofu. Si bien las características del vampiro han cambiado, se han modificado en el transcurso de los años, por ejemplo, del vampiro cruel al vampiro consciente, del vampiro que se quema, del que no se quema, del vampiro que era muy desagradable a la vista, poco atractivo, al vampiro que era más elegante y buen mozo. Sin importar el cambio que se haya hecho, la característica que se ha mantenido entre todos es el de la sed de sangre. Según la literatura, la naturaleza del vampiro es acechar y perseguir a su presa. La naturaleza del vampiro es ser asesino. Eso es lo que hacen. Ese es el sentido de su vida, o bueno, de su existencia. Y en la saga de Crepúsculo no es la excepción. A pesar de que los Cullen son una familia que se consideran vegetarianos, no siempre fue así. Cuando cada uno nació como vampiro, ellos asesinaron a gente. Y en casi todos los casos ha sido así, excepto cuando Bella se convirtió en vampiro, ella no mató a nadie. Pero luego los demás tienen un pasado oscuro de asesinato en serie. Obviamente que ahora ya no lo hacen por un tema de valoración de la vida humana, que para ellos, bajo su sistema de valores que aún le queda en la parte humana de ellos, es muy importante. Hay algo bien curioso con este tema del asesinato, que como ya hemos visto es natural en los vampiros. Hay gente que critica a Edward y es lo que usualmente se escucha. ¿Cómo vas a querer matar a alguien a que amas? ¿Cómo vas a querer asesinarla? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Eres un enfermo? ¿Qué tienes? Y está, por el otro lado, la gente que lo critica de manera contraria. ¿Cómo es posible que no la mates si tú eres un vampiro? ¿Cómo es que te enamoras de tu presa? ¿Qué es eso? Los vampiros no tienen por qué enamorarse de sus presas. ¿Qué vampiro para más cursi han creado en este libro? Un vampiro de cuarta realmente. Pero es que eso yo lo he leído con mis ojitos en internet. Esto yo no me lo estoy inventando. O sea, hay dos opiniones muy distintas, muy de un extremo al otro, que detestan a Edward por ese tema de no asesinarla, pero sí querer asesinarla. Personalmente yo creo que Bella, independientemente de que sea mujer, es un ser vivo que huele deliciosamente bien. Ahora lo que vamos a ver es por qué tanto escándalo con este tema del acoso de Edward. La razón más grande para esto es que muchos fans han romantizado el acoso como un comportamiento normal que se puede dar en las parejas. Se ha visto muchas veces a fans que dicen: yo quiero un novio como Edward Cullen. Y yo creo que aquí radica el escándalo. El que Edward sea tan guapo y que parezca, se comporte como humano, confunde a las chicas. El clan Cullen son conocidos por parecer humanos, por comportarse en muchos aspectos como humanos. Es por eso que van a estudiar, respiran, van al comedor, caminan lento, caminan a un ritmo normal, se gradúan, hacen todo esto para parecer menos monstruosos. Pero en realidad ellos no tienen la necesidad de hacer eso, ellos ni siquiera deberían hacerlo. Muchos otros clanes les han dicho: ¿por qué no viven como lo que es normal, ¿no? Beber sangre de las personas, no relacionarse tanto con los seres humanos. Es decir, es raro que ellos hagan eso, no es normal en el mundo vampírico, en la cultura vampírica, no es muy normal. Los únicos que se comportan así son ellos y la otra familia de Tanya, me parece que se llama. Entonces, debido a esto, las chicas transgiversan la fantasía y quieren que sea real. Crepúsculo es una historia sobre un romance entre un vampiro y una humana. Que Edward se enamore de una humana no le resta naturaleza vampírica, él sigue siendo vampiro. Pero muchas chicas olvidan la existencia de vampiros en esta historia y lo consideran únicamente una historia sobre romance. Y por lo tanto ven a Edward como el novio ideal. Y yo lo entiendo, a mí me ha pasado.
Pero hoy en día las chicas hemos aterrizado y pisado tierra. Porque claramente tener un novio de carne y hueso o un pretendiente que te persiga o te espíe da miedo, da mucho miedo. Los actos que comete Edward, es decir, espiarla mientras duerme sin consentimiento y perseguirla por las calles de Port Angeles, son un ejemplo de acoso que lamentablemente se da en la vida real en los seres humanos obsesionados. Pero no me parece que Edward merezca tanto odio, tanto rechazo por este tema. ¿Podemos culpar a Stephenie Meyer por crear vampiros que parezcan tan humanos y romantizarlos? No sé, yo no la culpo. Cada quien con sus deseos y fantasías. Yo no soy quien para decir si lo que hizo estuvo bien o mal. Además, ella no ha sido la primera en crear una relación entre un vampiro y una humana, o entre un ser sobrenatural y una humana. Tenemos, por ejemplo, The Vampire Diaries, que se escribió en 1991 y su serie salió por allá en el 2008-2009, si no me equivoco. Y también tenemos otro caso de True Blood, que se escribió en el año 2001 y la serie se llevó a cabo en el 2008. Ambos son saga de libros que se escribió mucho antes de Crepúsculo. Tengo una teoría. He intentado buscar entrevistas para ver si Stephenie Meyer lo confirma, pero no lo he encontrado, así que de repente me estoy equivocando, no sé. Pero yo creo que Stephenie Meyer ha tenido en cuenta estos libros, los ha leído, los ha conocido, porque Sookie lee mentes y Stefan se alimenta de animales. Bueno, antes ya hubo otro personaje que se alimentaba de animales en entrevista a un vampiro o algo así. Seguramente muchas autoras, muchos autores van a seguir creando un romance entre algún personaje mítico o sobrenatural y una humana. De hecho, los lobos ya han sido romantizados, los aliens también, los han puesto todos guapos y que se enamoran de una humana. Y no me sorprendería encontrar, no sé, pues... Yo y el Yeti, yo y el duende de mi casa, un amor por siempre, algo parecido. Ahora vamos a tocar un punto muy interesante. ¿Por qué Bella no se ha sentido acosada en ningún momento? ¿Qué le pasa? ¿Podemos culparla por no sentirse acosada? ¿Por qué Bella no reacciona de manera natural? Porque ella sí es un ser humano y por lo tanto tiene que reaccionar como tal, con miedo o inseguridad. Y ojo que Bella sí conoce las leyes porque su papá es policía y en algún momento comentó que ella conocía muy bien las leyes en las calles porque su papá le había enseñado, así que yo asumo que también conoce qué tipo de conductas pueden ser un exceso a lo moral, ¿cierto? Siento que en otros videos he sido muy cruel con Bella, así que voy a intentar ser un poco más amable con ella. Como hemos dicho, Edward parece muy humano. Bella no sentía miedo de él. Lo que sí sentía era intimidación por un tema de que él era su crush. Bueno, su crush. Y creo que cualquiera que esté cerca de alguien que considera crush se pondría nerviosa, ¿no? Intimida un poco. Pero miedo no sentía. Todo lo contrario, Bella se sentía segura con él. Mucho. ¿Por qué? Pues Edward nunca le hizo un daño concreto, a pesar de que él dijo que él era muy, muy peligroso, ¿no? Y tampoco nunca le insinuó algo indecente o se aprovechó de ella físicamente. Y también porque la salvó en 2 oportunidades. En el caso de Port Angeles, cuando Bella vio que se acercaba a un Volvo que tenía la intención de salvarla, ella se sintió muy aliviada. Se sintió recontra segura y se subió con mucha confianza al carro. Y aquí aparecen nuevas críticas. ¿Por qué te sientes segura con alguien que te ha estado persiguiendo y lo sabes? Un poco de educación, por favor. Alguien ha venido a salvarte de una violación grupal segura. Lo mínimo que podrías decirle es gracias, ¿no? No sé, yo digo, lo cortés no quita lo valiente. De verdad que yo cada vez que veo este tipo de críticas de que que lo salvó pero no importa, me acuerdo de este meme que lo voy a poner ahorita.
Hay una escena en el restaurante donde Edward le confiesa a Bella que ella estuvo en peligro cuando por primera vez se encontraron en el laboratorio. Y Edward le dice, aún así estás aquí sentada, a mi lado, quiere decir. Y Bella le responde, sí, estoy aquí gracias a ti. En pocas palabras, Bella se sentía agradecida con Edward. Para Bella quedó el tema de Poor Ángeles como un hecho aislado. Aquí quiero poner otro ojo. Con esto, ¿quiere decir que Bella no siente miedo? No, Bella sí es capaz de sentir miedo. Y lo demostró cuando apareció el personaje de Victoria. Bella tenía tanto miedo, se hacía pipí del miedo. Y también sentía miedo de la existencia de los Vulturis. Era un miedo que Bella no sintió por Edward. A pesar de que este le dijo, soy peligroso. ¿Saben qué? Yo creo que Bella ha tenido tanta suerte de salir ilesa porque Edward pudo haber sido muy peligroso y asesinarla. Pero tiene un muy buen autocontrol con respecto a la sangre y su familia conoce esa cualidad de él. Sobre todo Carly confiaba mucho en él y lo respetaba por eso y se sintió orgulloso de él. Sin embargo, Edward no sentía lo mismo. Edward se autosaboteaba a sí mismo bastante y desconfiaba de él. Una última razón por la cual Bella no se sentía acosada es claramente lo que muchos dicen, es que Bella tenía muy baja autoestima. Bella se sentía tan poca cosa que cuando se enteró que Edward venía todas las noches a verla dormir, ella se sintió halagada en lugar de acosada. Pero eso pasa, esos casos de la vida real. Dicho todo esto, el problema de Meyer siento que no ha sido la creación del personaje de Edward, sino el de Bella. Con el solo hecho de hacerla humana, ya la hacía vulnerable, ya la hacía entre comillas menos poderosa que Edward. Pero no solamente la hizo así, la hizo también torpe y con muy poca confianza en sí misma. ¿Qué necesidad de hacerla así? Hay personajes humanos que se relacionan con vampiros, como por ejemplo Buffy o Suki, que son un poco más aguerridas. ¿Tienes idea de con quién te estás metiendo? No querrás ver mi lado malo, niña. La verdad, dudo mucho que tengas un lado bueno, asqueroso pedazo de basura. Yo soy la cazadora y tú no. Ya es un poco tarde. ¿Puedo darte un beso? No. Creo que tenemos que dejar de vernos. ¿Por qué? ¿Por qué no respiras? Tus amigos podrían tratar de arrancarme la garganta. Bill, hace 2 noches enterré mi ropa ensangrentada porque no quería que mi abuela supiera que casi me asesinan. Y esta noche casi me matan otra vez. ¿Por qué querría seguir saliendo contigo? Suki. ¡No me toques, Bill! Solo déjame en paz. Quedan sinceramente mejor paradas a comparación de Bella. Como mensaje final, al grupo radical que odia a Edward, yo les diría que yo entiendo por qué lo detestan. Yo entiendo que exista actualmente un tema muy delicado como el de la violencia de género, pero yo les diría que le bajen un poco a su hate porque Edward lo único que está haciendo es comportarse como un vampiro, independientemente de si es varón, porque hay vampiras muy poderosas como Alice, Jane, Victoria, y también se comportan raro. Ahora que estoy tocando este tema de las vampiras mujeres, aquí sí les tengo que dar la razón porque no hay muchos personajes protagonistas que sean vampiras mujeres. Yo entiendo que es porque en sus orígenes se decía que se alimentaban siempre de las doncellas bellas, pero esto no tiene por qué seguir siendo así. Creo que es una muy buena oportunidad de crear más vampiras protagonistas mujeres. Las únicas que se me ocurren en estos momentos es Selene de Inframundo, Ellie de Déjame Entrar y Mavis de Hotel de Transilvania. Así que tranquilas, relájense. Edward, para ser vampiro, sus escenas escalofriantes son bastante light, la verdad. He visto otras escenas mucho más escalofriantes que me han dejado así mucho más perturbadores.
Y también escenas de este tipo. No hay forma de que pueda hacer eso. Fe, ahora. ¡No te muevas! Lo lamento. A este grupo que odia a Edward, también les quiero decir que si quieren intentar abrirle los ojos a una fan un poco visca, no ataques al personaje, porque lo que vas a conseguir es que te respondan. Ay, dices eso porque eres una amargada, celosa y aburrida. Si el caso fuese que atacando a Edward y explicándole tu postura con ese odio acérrimo característico y logras convencerla, lo único que vas a lograr es que esta persona cancele radicalmente todos los personajes que se podrían decir que no son buenos, y además de que va a sentir vergüenza de sí misma y probablemente va a reprimir todos sus gustos porque alguien le ha dicho que está mal que le guste Crepúsculo. Realmente está muy de moda odiar todo lo que no te gusta o lo que no te parece bueno. Me parece interesante e incluso útil que se utilice las acciones de Edward como ejemplo para que los jóvenes, las chicas, puedan identificar estas conductas de riesgo, estas conductas excesivas de sus enamoraditos reales y puedan tener una relación más saludable. Al otro grupo, del otro extremo, que aman a Edward con locura, yo les diría que está bien ser fans, pero no fans ciegos. Lo ideal es aprender a identificar estas conductas que he mencionado y conocer la gravedad de cada una de estas conductas. Yo antes también decía que Edward era el novio perfecto, pero lo que ahora yo pienso es que Edward es mi vampiro favorito. Punto. Espero haber explicado mi punto de manera respetuosa, sin ofender a nadie, y me gustaría saber qué piensan y si están de acuerdo o no están de acuerdo, o hay algo que me he olvidado. Es válido, muy válido, así que si pueden, comenten, y si no pueden, no comenten. Y bueno, creo que eso sería todo. Por cierto, voy a dejar en la cajita de información todos los links en donde he estado sacando argumentos para este video. Transgirversan